Ay, son muchos datos. No sé por dónde empezar. Seguramente esto te ha pasado y dices, bueno, ¿qué le reviso a cada uno de estos estudios? Pero ya no más. Te voy a pasar algunos de los tips más importantes que deberías revisar en cualquier estudio clínico. Porque bueno, los médicos y los profesionales de la salud abocados tenemos que salvar a muchos pacientes allá afuera como para estar perdiendo el tiempo revisando cada una de las cuestiones estadísticas que no conocemos. Bueno, vamos por el primer paso. El primer paso es identificar en qué revista está publicado. Hay muchos tipos de revistas científicas, así como hay muchos tipos de revistas, ¿no? Y la forma de evaluar estas revistas es mediante un número que se conoce como factor de impacto. El factor de impacto depende de dos elementos. El primero, de la cantidad de citas que tienen, y el segundo, del número de publicaciones que hacen. En función de estos dos números, los calculan a 2 años y te da un índice. Este índice tiene un valor desde 0 hasta 120. Mientras mayor sea el número, mayor es el factor de impacto. Aquí te muestro las 3 principales revistas a nivel internacional que tienen mayor factor de impacto. La primera es Cancer Journal of Clinicians con 120. La segunda, si estudias medicina, seguramente habrás escuchado esta revista, el New England Journal of Medicine. Y la tercera es The Lancet. Esto es por parte de las revistas internacionales. Ahora te voy a mostrar el top 3, por decirlo así, de las revistas mexicanas que yo encontré. Este es el top 3 y tenemos a la Gaceta Médica de México, Archivos de Cardiología de México y la Revista Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social. En teoría, estas son las 3 revistas en las cuales se publican más o tienen mayor factor de impacto a nivel de México, que es el país donde yo vivo. Y no comencemos a juzgar que no se publica. No, a ver, vamos por partes. Las revistas internacionales, como tú lo pudiste ver, casi todas están en Estados Unidos o en estos países donde existe la infraestructura social, la infraestructura de recursos para que se publique de una manera, digamos, muy acelerada. A diferencia de países como el nuestro, que es un poco más complicado llegar a la publicación de un artículo. Entonces, eso es por parte del factor de impacto. Pero ¿por qué debo revisar el factor de impacto de una revista? Porque en teoría, mientras mayor factor de impacto, mayor va a ser los filtros que va a tener el artículo para publicarse en esa revista. Por lo tanto, la metodología y demás cuestiones van a estar como súper cuidadas a la hora de publicar en una revista de mayor factor de impacto. Entonces, por eso es importante tener en cuenta dónde está publicado el artículo que estás leyendo y qué factor de impacto tiene esa revista donde está tu artículo. El punto número 2 que vamos a evaluar tiene que ver con la cuestión metodológica, la cuestión de cómo llegué desde la hipótesis para contestar la pregunta de investigación, ¿no? Entonces todo este camino, todo este journey se contesta mediante una metodología adecuada. Clásicamente los estudios que vas a revisar, quiero pensar que son del tipo de una sustancia que es un activo comparada contra un placebo. Casi siempre son así. Para contestar esta pregunta, si existe un beneficio adicional o no, se utiliza una metodología que debe incluir 3 cosas. La primera, que sea un estudio aleatorizado, que sea un estudio controlado y que sea un estudio doble ciego. Estos 3 elementos identifica que estén dentro del protocolo, dentro del estudio que estás leyendo. A veces se emocionan y ponen dentro del título estudio de X sustancia, estudio aleatorizado, controlado doble ciego, controlado por placebo entre X y Y sustancia. A veces lo tienen hasta en el título, pero si no lo tienen en el título, identifica dónde está. Si quieres saber qué significan estos conceptos, estos términos metodológicos, te invito a que revises el glosario, el cual lo voy a dejar fijado en los comentarios de este video. El tercer paso que vamos a revisar o que debes revisar en tu estudio tiene que ver con la homogeneidad de grupos. ¿Te acuerdas que en el paso anterior platicábamos que el estudio tiene que ver entre comparar 2 grupos, uno que tiene la sustancia activa y el otro que tiene el placebo? Pues bueno, identifica que estos 2 grupos sean lo más similares posibles antes de que se les agregue una molécula en cuestión. ¿A qué me refiero? En todos los estudios vas a ver una tabla que dice tabla de estudios demográficos o tabla de la población basal o de condiciones basales. Entonces,
Identifica que esa tabla de condiciones basales sea lo más homogénea, que significa que se parezcan, que los dos grupos se parezcan así muchísimo, porque si existe alguna diferencia, cuando tú veas los resultados, puede ser que esa diferencia no sea precisamente por la molécula que estás estudiando, sino porque de por sí la población tiene una diferencia, ¿no? Ya per se. Imaginemos que en un estudio de pacientes oncológicos, uno de los grupos está más deteriorado y el otro grupo es como más fuerte, más joven, incluso podemos mencionarlo así. Entonces, cuando yo vea los resultados del estudio, puede ser que simplemente les fue peor al grupo que estaba con el placebo, porque de por sí ya era un grupo que ya estaba deteriorado antes de que se les asignara alguna de las moléculas, ¿no? Entonces, por eso es importante que revisemos la homogeneidad de grupos. El cuarto paso que hay que revisar dentro de nuestro estudio clínico se llama congruencia del reporte. En todos los artículos que vayas a ver, aparece dentro de los primeros 3-4 párrafos cuáles son los objetivos de ese estudio. De la misma forma, en todos los videos del canal viene el botoncito de suscribirse. Me ayudarías mucho si te suscribes. Tanto en las ciencias, todos los que nos dedicamos a la ciencia, a veces, y bueno, en la vida, a veces tendemos a nada más publicar las cosas que salieron positivamente o que salieron como nosotros pensábamos. Y aquellos resultados que no salieron del todo bien, tendemos a no publicarlos o publicarlos muy poco. Entonces, cuando veas el estudio, fíjate en la parte donde dice objetivos del estudio, objetivos primarios y objetivos secundarios. Entonces, fíjate que los objetivos primarios, al menos todos los objetivos primarios, aparezcan desmenuzados y correctamente explicados en la tabla de resultados. Si por ahí hay alguno que no se menciona, porque me ha tocado leer artículos donde no vienen los resultados de todos los objetivos primarios, pues ahí hay algo, ¿no? Vale la pena que te vayas a los suplementarios a ver si por ahí hay alguna explicación, pero identifica esto. De hecho, cuando hacemos una revisión sistemática, este sesgo de publicación es algo que tomamos en cuenta para evaluar el peso de un estudio en una revisión sistemática. El quinto paso que vamos a revisar, y no menos importante, es el paso de la población. Un estudio clínico, como sabes, tiene muchos criterios de inclusión y de exclusión como muy meticulosos. Entonces, la población que tú estás analizando, pues es la población que está dentro del estudio. Sin embargo, es importante que revises si esa población es escalable a la población que tú ves en el día a día en el consultorio, a la población que tú ves día a día en el hospital o simplemente a la población en la cual quieres escalar esos resultados. Entonces, identifica bien si esa población se parece o puede ser escalable a la población que a ti te interesa, porque de nada te sirve tener un estudio súper impresionante con toda la metodología en pacientes de Timbuktu si tú no vas a ocupar esa población, a menos que conozcas a alguien de allá, a lo mejor te sirve. Pero el punto es que trata de identificar que esa población sea escalable y que puedas aplicarla a la población que tú ves en el día a día. Y el sexto y último paso... Oye, pero dijiste que eran 5. Sí, pero te estoy regalando uno. Entonces, el último paso tiene que ver con el sponsor o patrocinador. Casi todos los estudios de alguna molécula a la que tú quieras van a venir patrocinados por alguna compañía. O sea, no es que esté mal, sino simplemente hay que tenerlo en mente. Porque hay muchas formas de patrocinar y de hecho cuando tú te vayas al estudio, en la última parte van a venir grants. Entonces, en la parte de grants va a decir quién ayudó a que eso fuera una realidad. A veces el apoyo es, como te platicaba, es una industria, a veces es un fondo gubernamental, a veces son recursos propios de una universidad o del mismo investigador. Vaya, hay muchas formas de cómo fondear un estudio clínico, ¿no? Entonces, solamente identifica que la gran mayoría o tener como variado, ¿no? Que no todos los estudios en los cuales te estés basando sean patrocinados. También busca algunos que sean de iniciativa privada, que sean de forma gubernamental y esto puede ayudarte a tener una visión como más amplia de todos los estudios que se están llevando a cabo para esa enfermedad en particular, para esa molécula en particular o para ese mecanismo en particular que tú estás buscando. Y ahí lo tienes. Estos son los principales puntos que debes tomar en cuenta para evaluar de manera general cualquier artículo clínico, basándonos un poquito
en la cuestión de la calidad. Te voy a dejar una infografía en mi Twitter para que puedas hacer referencia a ella. De igual forma, te recuerdo que el glosario lo vas a poder encontrar en el comentario fijado. Y pues bueno, es todo. Muchas gracias. Bye. Que va a estar en el glosario del comentario fijado.